Muy buenas tardes, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta emisión de la serie Aprendiendo a Cristo, un curso de relaciones humanas basado en las enseñanzas de Jesucristo, específica y particularmente en el Tetraangelio, que son los 4 evangelios entrelazados en un solo relato en el orden cronológico de la vida de Jesús. Hemos estado recorriendo desde ya hace más de un año la vida de Jesús paso a paso, y nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que son recurrentes, que repite una y otra y otra y otra vez, y pareciera que pues ya nos lo sabemos y nos lo vuelve a decir y nos lo vuelve a decir. Y es un patrón que encontramos y que, pues bueno, con la enseñanza, con lo último que nos quedamos de la enseñanza de la semana pasada, es que es necesario porque nuestra naturaleza está corrompida y las buenas intenciones no son suficientes, los buenos deseos no son suficientes, ayuda a tener buenas intenciones y buenos deseos, ayuda el tener terapia, ayuda ahora sí que hacer ejercicio, alimentarse bien, abstenerse de ver y oír cosas que uno no debe, pero nada de eso es suficiente, ni siquiera tener una visión del cielo, ni siquiera ver a Jesús glorificado, ni siquiera ver el cielo y la realidad de lo que nos espera después de esta vida. Hay algo que no puede ser sustituido y esto, lo que vimos la semana pasada, ahorita vamos a hacer un breve resumen, nos da las bases para lo que vamos a aprender hoy, que es realmente a lo que queremos llegar. Queremos aplicar las enseñanzas de Jesús, no de manera religiosa, no de manera litúrgica, sino de manera práctica, que nos ayude a ser mejores esposos, mejores padres, mejores personas, que nos ayude a tomar buenas decisiones, a que no nos vayamos por el camino equivocado, a que no seamos imprudentes, sino que aprendamos a ser sabios. En la Biblia se nos habla de 3 tipos de personas: las personas insensatas, que son aquellas que cometen un error y lo vuelven a cometer una y otra vez, ¿no? Y hasta lo cantan, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, cometen un error y lo vuelven a cometer a pesar de que ya saben las consecuencias, lo vuelven a hacer, a diferencia de los animales que cuando algo les produce dolor lo evitan a toda costa. Somos la única especie que puede voluntariamente cometer los mismos errores y sufrir lo mismo. Por eso es que hay una canción de Roberto Carlos en donde pues allí dice entre una que otra pues palabra y párrafo del canto que ojalá fuésemos tan civilizados como los animales. Alguien una vez dijo, no nos comparen con los animales, ellos comen por hambre, ellos no matan por gusto y no hacen tantas cosas tan horribles como los seres humanos hacemos, porque somos una raza caída, una raza corrompida. La verdad es que el peor enemigo de la humanidad somos nosotros mismos, y eso Dios nos lo ha mostrado a través de los siglos. Y de eso se trata esto, de eso se trata, de poder contrarrestar toda esa maldad, toda esa perversidad que es inherente a todos y poder caminar en un orden. Y si nos hemos desviado, pues poder retomar el rumbo e ir por el camino correcto. Esta es una reunión para varones, por eso hablamos las cosas para hombres, pues a veces pueden resultar ofensivas para algunos, pero son cosas de hombres, y no nada más de hombres, sino de personas que están privadas de su libertad actualmente. Damos gracias a Dios por los que ya nos han estado llamando, que ya están conectados en las líneas telefónicas, escuchando
esto que estamos enseñando, y también para aquellos que han salido de la cárcel y que pues ahora, gracias a la tecnología, pueden estar conectados con nosotros por medio del Zoom o del Facebook o del YouTube, y pueden ver, pueden escuchar lo que estamos aprendiendo juntos aquí, porque todos estamos aprendiendo, somos aprendices, y en eso consiste que podamos permanecer, que podamos mantenernos en el camino recto. Yo cada vez que voy a la cárcel, yo me aseguro de hacerles claridad que no estoy haciendo eso por ellos, que no tengo ningún mérito, que si lo hago, lo estoy haciendo en las fuerzas de Cristo para empezar, y si lo hago más que por ellos, lo hago por mí. Porque en la medida que yo obedezco lo que Cristo me ha mandado, en la medida que yo ejercito lo que estoy aprendiendo, en esa medida me mantengo en el camino derecho. Y es la única forma, y eso lo vamos a descubrir, o tal vez para la mayoría que está aquí, redescubrir. Entonces, vamos pues a dar paso a la enseñanza de hoy, de esta serie, Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, y el tema es: Jesús anuncia su segunda venida y se transfigura, parte 2. En la parte 1 vimos más enfocado en su segunda venida. Ahora vamos a ver más enfocado en su transfiguración o la transformación, que el reflejo de lo que seremos en el cielo tiene que empezarse a manifestarse desde acá. Hemos visto el orden de los acontecimientos de la vida de Cristo. 6 meses antes de la Pascua se conoce como la preparación. Empieza en Marcos 1, en donde comienza su ministerio, y termina con las bodas de Caná. Ahí es donde acaba la preparación. Posteriormente entramos a la primera Pascua, y la primera Pascua inicia con la purificación del templo después de las bodas de Caná, y hay una serie de milagros. De hecho, en este año de popularidad, los milagros son más abundantes que las enseñanzas que Jesús da. Y llegamos aquí a cuando llama a Mateo, que es la gota que derrama el vaso, que hace de que de ser el hombre más popular de todo Israel, se vuelva el hombre más impopular, y nos lleva al año de la oposición, que si bien termina cuando recluta a un publicano, en la Pascua, allí en mera Pascua, sana un paralítico en día de reposo. Y no era un mandamiento de Dios, era un mandamiento de los hombres, pero lo asociaban como si fuera un mandamiento de Dios, porque las doctrinas de los hombres, los mandamientos de los hombres los tomaban como mandamientos de Dios. Ellos acusan a Jesús de que está quebrantando el día de reposo, aun cuando no lo estaba haciendo. Ya estudiamos esto. Y termina cuando envía a los 12 a predicar, y coincide con la muerte de Juan el Bautista. Si era el hombre más impopular y más odiado, ahora él se multiplica en 12 más, y entonces eso nos lleva a la tercera Pascua, que es el año de la persecución, ¿no? Los apóstoles regresan, inicia allí, y se desencadena una serie de atentados, de persecuciones, de hostigamientos en contra de Jesús. Confronta a los cientos de discípulos que le seguían, lo abandonan todos, se vuelve a quedar otra vez con 12, lo hace por el bien de ellos, y otra vez va nada más con los 12, no llama mucho la atención, y tiene que andar bordeando cuando va de un lado para otro, escondiéndose, tomando precauciones, enseñándonos prudencia. Llegamos ahora a esta serie de acontecimientos que vienen ligados en la confesión de Pedro. Él se revela a ellos como Dios por primera vez. Entonces anuncia su muerte y su resurrección, y les da las implicaciones de un verdadero discípulo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Y entonces es cuando anuncia su segunda venida y se transfigura. Aquí es donde vamos. Entonces vamos a dar lectura a cuando anuncia su segunda venida y se transfigura. La primera mitad ya la leímos la semana pasada. Vamos a continuar cuando Pedro hizo esa, entre comillas, sugerencia. Si quieres, hagamos aquí 3 altares, 3 nichos. Uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías. No sabía lo que hablaba, estaban espantados. Entonces, el relato continúa así. Mientras él aún hablaba y decía esto, entonces vino una nube de luz que les hizo sombra y los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y aquí vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense, no teman. Y luego, cuando cesó la voz, alzando ellos los ojos, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús, que fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y cuando descendieron ellos del monte, Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, diciendo: no digan a nadie la visión, sino hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Como está escrito de él, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que había hablado de Juan el Bautista. Hasta aquí el relato completo de este episodio. Vamos ahora a leer lo que nos falta de Mateo, desde donde nos quedamos, después de que Pedro sugiere esa barbaridad. Y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se acercó Jesús y los tocó y dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, ellos vienen primero y restaurará, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En Marcos 9, la revelación del Espíritu Santo nos dice esto. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y luego en Lucas 9, el episodio es mucho más corto y lo revela así el Espíritu Santo.
mientras él decía esto, vino una voz que vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Si uno nada más lee Lucas, pues uno no sabe qué tipo de nube es la que los cubre. En Mateo y en Lucas dice nube de luz, ¿no? Incluso que les hizo sombra. Qué impresionante. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ahora, uniendo los tres pasajes, ya explicamos la semana pasada hasta donde Pedro hace esa sugerencia tan nefasta y continúa. Aquí Mateo y Lucas son los que dicen, mientras él, Mateo dice, aún hablaba, y Lucas dice, decía esto. O sea, esto hace pues de notar que hubo una interrupción, ¿no? Dicen que es de mala educación interrumpir a alguien que está hablando. Bueno, pues a Dios no le importan las normas humanas cívicas, ¿no? Cuando alguien está diciendo algo tan disparatado, tan fuera de lugar, fuera de sentido, tan peligroso, por cierto, tiene que interrumpir. Entonces, dice Marcos, vino, dice Marcos y Lucas, o sea que era algo que no estaba allí, no apareció, simplemente se trasladó de un lugar hacia donde estaban ellos, una nube. Mateo dice de luz. ¿Cómo será una nube de luz? En las películas se ponen una nube como las nubes que nosotros conocemos, pero esta no es una nube de gases o una nube así blanca como las vemos en el cielo. Es una nube compuesta de luz. Qué impresionante. Algunos se han atrevido a decir que era una nave espacial. Como quiera que sea, esto me hace recordar la visión que Ezequiel tuvo de que veía estos seres vivientes y eso que era como una nave que venía y que se movía de un lado para otro, pero esta era una nube de luz. Dice que les hizo sombra, dice Marcos, y los cubrió. O sea, obviamente viene esa nube de luz, pero tiene ancho, alto, tiene forma, de manera que obviamente si les hizo sombra es porque la luz del sol no pudo atravesarla. La luz del sol rebotó, era un objeto, era algo real, que si algo pasa por encima de ti, te hace sombra. Entonces viene, les hace sombra y luego les cae encima y los cubre. Y dice que tuvieron temor. Esto lo dice Lucas. Lucas y Mateo dice que los cubre, Marcos dice que les hace sombra, y Lucas añade, y tuvieron temor al entrar en la nube. Entonces están dentro de la nube. Y el I de Dios me encanta. Este I se repite en Mateo, Marcos y Lucas, así como la nube. La nube es importante. No es algo alegórico, no es algo, pues ahora sí que ilustrativo, no es algo para interpretar, es una nube real que hace sombra, que está en esta dimensión terrenal al grado que el sol, los rayos del sol no pueden pasar a través de ella y entonces se hace sombra a pesar de que es una nube de luz. Y ellos entraron allí, la nube los absorbió, pues, ¿no? O sea, bajó y se posó sobre ese monte y dice, este I también está en Mateo, Marcos y Lucas. El I siempre es algo que viene a continuación, algo que implica acción, ¿no? El I se repite, es lo que más se repite en el Evangelio de Marcos. Y hay un sentido de urgencia, de que no solamente era eso, sino ¿no? Y he aquí, dice Mateo,
Marcos dice que vino, igual, la voz de Dios es algo tangible, es algo tan real que cuando Juan oyó la voz detrás de él en Patmos, dice que se volteó para ver la voz. O sea, la voz era tan especial, no humana, obviamente, que Juan quiso ver la apariencia de la voz. Pues una voz pues no se ve. Tú más bien volteas a ver al que está hablando, pero en este caso esa voz es algo particular, es la voz de Dios, es la voz que creó los cielos y la tierra. Y dice que vino una voz desde la nube que decía, esto está en Mateo, Marcos, Lucas, una voz desde la nube que decía, no que dijo, sino que decía, lo que implica que una, dos, tres, varias veces lo repitió o lo repitió de varias maneras. Y lo que repitió de varias maneras es, este es mi hijo amado, a él oíd. Eso lo repiten Mateo, Marcos y Lucas. Mateo únicamente añade en quien tengo complacencia. Entonces, posiblemente la primera vez dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Después dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Después dijo, este es mi hijo amado, y varias veces, pues era algo que se repitió constantemente. Mateo es el único que refiere que al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Fíjense, al instante ellos se postran, están dentro de la nube. Esa nube es Dios, esa nube es Jesús. Y de pronto en vez de la nube está Jesús allí y los toca y les dice, levántense, no teman. Y otra vez ese y está en Mateo, Marcos y Lucas. Luego, dice Marcos, Lucas especifica cuando cesó la voz. Mateo es el único que dice alzando ellos los ojos porque estaban postrados. Cuando miraron, aclara Marcos, no vieron, dicen Mateo y Marcos, más a nadie. Ese más lo añade Marcos, a nadie lo dice Mateo y Marcos consigo. O sea, estaban viendo a Jesús con Moisés y Elías y de pronto se fueron, pero vieron esa nube y de pronto no ven ni la nube, no ven a nadie más que sino a Jesús, y Jesús está también en Mateo, Marcos y Lucas, que fue hallado solo. Y aquí está el énfasis en Jesús solo, o sea, que no necesitamos ni la nube, ni a Moisés, ni a Elías, ni nada espectacular, lo único que necesitamos es Jesús. Y ellos callaron, esto lo dice Lucas, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Luego continúa el relato, la revelación del Espíritu Santo, y es únicamente Mateo y Marcos quienes cuentan lo que sigue. Ya Lucas acabó allí. Y Mateo y Marcos continúan diciendo que cuando descendieron ellos del monte, Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Marcos dice así, diciendo, y Mateo lo reafirma, no digas a nadie la visión, sino hasta que el Hijo del Hombre, lo dicen Mateo y Marcos, hubiese, añade Marcos, y Mateo y Marcos dice resucitado de los muertos. Marcos nada más dice, y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Todavía no entendían la resurrección de los muertos. Y otra vez ese ahí de Marcos, precioso. Entonces sus discípulos, dice Mateo, le preguntaron diciendo, Mateo y Marcos refieren todo lo que sigue a continuación. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Marcos añade una pregunta, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Y luego Mateo y Marcos dicen, más les digo que Elías ya vino. Mateo agrega, y no le conocieron, sino que Mateo y Marcos se unen para decir, hicieron con él todo lo que quisieron. Marcos afirma, como está escrito de él,
Y Mateo concluye, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hasta aquí los textos, y siempre lo he dicho, lo más importante en cualquier enseñanza y prédica es la palabra de Dios, para que de allí el Espíritu Santo nos traiga revelación. Entonces, ¿qué aprendemos a Cristo? Hemos ya estudiado, analizado 6 cosas que aprendemos a Cristo. La primera es que Jesús quiere que estemos 100% seguros de su segunda venida. Por eso nos da ese anticipo. Hay 3 testigos oculares, 3 testigos auditivos, 3 testigos sensoriales que después escriben. Lo vimos con nuestros ojos, lo palpamos con nuestras manos, lo oímos con nuestros oídos. Hay 3 testigos que lo vieron, pero tanto Juan como Pedro, que son quienes escriben una carta, Jacobo ya no tuvo el tiempo porque fue matado, fue decapitado por Herodes. Cuando escriben, nos aseguran que hay algo más importante y más fundamental y más seguro que ver la gloria de Dios o incluso ver el cielo mismo. Y de eso es básicamente de lo que trata esta segunda parte. La segunda cosa que aprendemos a Cristo es que nuestra certeza de la segunda venida de Cristo es directamente proporcional a nuestra certeza en la oración. Esto es, mucha oración, mucha certeza de la segunda venida de Cristo. Poca oración, poca certeza de la segunda venida de Cristo. Nada de oración, nada de certeza. Pues, ¿para qué oras? Pues digo, ¿qué sentido tiene? Pero si sabes que Jesús va a venir en cualquier momento, que en cualquier momento Jesús nos puede llamar a rendirle cuentas o que Él puede venir en las nubes, entonces la oración va a ser la prioridad de tu vida. Tercero, la oración nos transforma y produce cambios visibles en nosotros, obviamente, ¿no? Así como detectamos la tristeza, la angustia, la preocupación, el miedo, la alegría, la inquietud en la gente por las expresiones de sus caras, hay ciertas expresiones que no tienen explicación, pero que la gente sabe que son diferentes y que hay algo diferente en nosotros, y eso atrae a unos. Es como miel que atrae, pero también es como un repelente que aleja. Hay quienes se sienten atraídos, hay quienes simplemente nos odian y les causamos repulsión por nada, simplemente porque tenemos a Cristo. Pero es algo que se nota, se nota cuando alguien es una persona de oración. La cuarta cosa que aprendimos a Cristo es que la segunda venida de Cristo está íntimamente ligada con la resurrección de los muertos. Entonces, la resurrección de los muertos viene juntamente con la segunda venida de Cristo y nos está mostrando aquí a Moisés y a Elías. Moisés había muerto, Elías no. Es un misterio, pero ya antes a Enoc ya se lo había llevado, y entonces aquí están 2, uno que ya había muerto, otro que fue arrebatado al cielo. Algunos han asociado eso como un anticipo, una vista previa de la segunda venida de Cristo, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, porque dice que se les aparecieron Moisés y Elías, o sea, primero fue Moisés y después fue Elías. Entonces los muertos en Cristo resucitan y luego los que estemos vivos somos transformados y somos todos pues llevados al cielo y encontramos a Jesús en las nubes. Número 5, aprendimos que Jesús quiere que veamos su gloria y que sepamos que seremos glorificados juntamente con Él. Jesús quiere que estemos donde Él está, que estemos con Él y que compartamos su gloria con Él, que veamos su gloria. Eso lo oró en Juan 17. Él nos quiere con Él, por eso es que dice, voy a prepararles lugar y volveré y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Qué glorioso día va a ser ese. Y sexta cosa es que tenemos que ser transformados y recibir cuerpos glorificados en la segunda venida de Cristo, porque nuestra carne está corrompida con el engaño del pecado. Esta carne no puede entrar al reino de Dios porque
a pesar de que vea el cielo, a pesar de que vea a Dios, está corrompida con el engaño. Pedro, Jacobo y Juan lo que sugieren es 3 altares para que la gente vaya y los adore, como hoy hacen en muchísimos lugares del mundo, y la gente peregrina para adorar un altar de un ídolo, de una imagen, de una aparición de algo que vio alguien. Eso es idolatría, lo que más detesta Dios y lo que está arraigado a nuestra carne. Vivimos en un cuerpo mortal, contaminado, en el cual el pecado mora, en el cual constantemente estamos siendo atraídos, con el cual luchamos. Por eso Pablo decía que él anhelaba ser revestido del cuerpo glorificado, ser despojado ya, que esta morada terrenal ya fuese destruida y recibiésemos ese nuevo cuerpo, porque este cuerpo se cansa, le da sueño, se enferma, tiene deseos pecaminosos, y hay que estar constantemente luchando contra él. Y si no aprendemos lo que se requiere para someter la carne, vamos a fracasar otra vez. Repito, estamos viendo todo esto porque queremos aprender cómo vivir en victoria sobre nuestras pasiones y deseos inherentes a todos los seres humanos. Entonces, vamos a la séptima cosa que aprendemos a Cristo, y esta séptima cosa marca el tema de las próximas 5 cosas que aprendemos a Cristo, para completar las 12 cosas que aprendemos a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús, en este episodio tan maravilloso de la transfiguración. Y esto que aprendemos es que lo único que puede someter nuestra carne, y quisiera subrayarlo y ponerlo en color rojo para que no se nos olvide, lo único que puede someter nuestra carne es la palabra de Dios de parte de los labios de Jesús, que es la única voz autorizada de Dios para este tiempo. Aquí Dios interrumpe a Pedro, está diciendo una tontería, está simplemente evidenciando la carne. Viene Dios, el Padre, en esa nube, los cubre y les dice, señalando a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oiga. Aquí en este monte está representada la ley por medio de Moisés, los profetas por medio de Elías, y la iglesia por medio de Pedro, Jacobo y de Juan, que después Pedro y Juan fueron columnas. Y tanto a la ley como a los profetas y a la iglesia nos dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Todo lo que leemos de la Biblia tiene que ser filtrado a través de las palabras de Jesús, porque él es la voz, bueno, es la única. Y vamos a poner esto, que es la única, lo vamos a poner en rojo también. Es la única voz autorizada. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas de diferentes maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. La Biblia hace una claridad entre los postreros días, los postreros tiempos, y los últimos días o los últimos tiempos. Los postreros tiempos, los últimos tiempos, empezaron en Pentecostés. Hace 2000 años estamos viviendo los últimos tiempos. Van a haber unos últimos días o unos últimos tiempos que son los 7 años del anticristo, a partir de los sellos y después las trompetas y las copas. Eso ya tiene que ver con los últimos días, ya es cuando el fin del mundo llega.
Pero estamos en los postreros tiempos y en estos postreros tiempos, dice, en los postreros tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es la voz autorizada de Dios para este tiempo. Tristemente, de quien menos se habla en la mayoría de las iglesias es de Jesús. De quien menos se enseña en la mayoría de las iglesias es de Jesús. A mí me han invitado a ser parte de proyectos muy grandes para difundir principios y valores morales en las cárceles y en las escuelas, pero el único requisito que nos piden es que no hablemos de Jesús, ¿no? Que pues simplemente pues expongamos los principios y ya, pero pues eso no tiene ningún efecto, no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque si quitamos la fuente, la autoridad que está detrás de las palabras, esas palabras son huecas, son vacías y no tienen ningún efecto. Jesús estuvo toda su vida despojado del egoísmo. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Si hay una palabra que casi no salió de los labios de Jesús, fue la palabra mío, algo de pertenencia, de algo personal. Aún estando en la cruz, sufriendo allí atrozmente, él dijo, Padre, cuando oró por la gente, por los fariseos y por los soldados y por los ladrones que lo estaban injuriando, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Literalmente en el griego dice, Padre, a ellos perdónalos porque ellos no saben lo que ellos hacen. Fíjense, lo estaban a él crucificando, golpeando, burlándose de él y no estaba viendo lo que le estaban haciendo a él. Él no dijo lo que me hacen, porque ese mi es algo que está pegado a nuestro vocabulario y todo el día estamos, me levanté, cuando hablamos con alguien, no, pues me desayuné y me dijo esto, y o sea, todo está casi, pues vivimos como si fuéramos el ombligo del universo, somos egoístas por naturaleza, nuestra carne es así, nuestra carne es egoísta y eso nos trae la mayoría de los problemas en la vida, en el matrimonio, con los hijos, con la sociedad, en todas las áreas. Pero Jesús casi nunca usaba el mí y el me, casi siempre hablaba en tercera persona de él, el Hijo del Hombre, etcétera. Pero cuando se trataba de la palabra, utilizó mí. Y él le dijo a los judíos que habían creído en él. Esta es una de las pocas veces que Jesús utiliza el mí. También lo usa cuando habla de mi doctrina, mi padre, ¿no? Pero aquí es de las pocas veces y dice, si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los judíos entendían, ahora sí que asociaban las palabras y eran muy inteligentes porque le daban mucha importancia a la palabra, al significado de lo que se estaba hablando. Y entendieron que Jesús les estaba diciendo, ustedes son esclavos, ustedes no son libres. Y pues para que sean libres, deben permanecer en mi palabra. Si permanecieran en mi palabra, porque no están permaneciendo en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, porque si dijo verdaderos es porque hay falsos, y algunos se llaman discípulos de Cristo, pero como no permanecen en su palabra, son falsos discípulos. Y luego dice, y conocerán la verdad porque no la conocen, porque para conocer la verdad hay que permanecer en la palabra de Cristo, y la verdad los hará libres. Ahí no está diciendo si permanecieran en la palabra. O sea, si leyeren de Génesis a Malaquías, o se leyeren los Salmos, o los Proverbios, o Deuteronomio. No está hablando de ningún otro libro de la Biblia más que de su palabra, y se está refiriendo en específico a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis, donde está la palabra de los labios de Jesús directamente registrada. Esa palabra está especificando allí. ¿Quiere decir que no debemos leer toda la Biblia? No,
No estamos diciendo eso, pero si no conocemos los evangelios, no vamos a entender la Biblia. Y cuando los conocemos bien, leemos el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, y por todos lados vemos a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y todo lo que leemos lo debemos filtrar a través de lo que enseñó Jesús. Por eso, lo primero que tenemos que aprender son los evangelios. Y entonces los judíos, cuando entienden que les está diciendo, ustedes son esclavos, su orgullo nacionalista sale, ¿no? Su carne sale allí, ¿no? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjate qué ciegos estaban. Habían sido esclavos de Babilonia, de los asirios, habían sido esclavos de los griegos, ahora eran esclavos de los romanos y dicen jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces Jesús pone el dedo sobre la llaga y les dice, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús está hablando de la esclavitud que realmente nos daña, de la esclavitud de la cual Él nos vino a libertar, el pecado que está incrustado en nuestra carne, como concluimos en la enseñanza pasada, que es la fuente de todas nuestras desgracias, tristezas, tragedias, malas decisiones. Es la razón por la cual el 100% delinque. El pecado es lo que nos hace tomar decisiones malas, irnos por el camino equivocado. Es la razón de todas las adicciones y de todas las perversiones que hay en este mundo. Está arraigado. Y dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Otra versión dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Dice, pero si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Esa palabra verdaderamente también es permanentemente libres. Está hablando que la única manera de poder ser liberados del pecado, liberados de la adicción al tabaco, a la droga, al alcohol, a la fornicación, a la pornografía, a los celos, a la violencia, al robo, y la lista puede ser muy larga de pecados, de delitos, de perversiones. Cualquier cosa que se vuelve un mal hábito, una adicción, nos controla. Yo tengo ya casi 40 años visitando cárceles y algo que me he dado cuenta es que la mayoría empiezan a robar por necesidad, no tienen para la leche de sus hijos. Pero después de que roban y se enrolan en eso, suplen sus necesidades y hasta tienen de más, pero lo siguen haciendo porque ya se les hizo un vicio. Ya se les hizo algo que necesitan hacer para sentirse bien, y cuando saben que está mal y que no lo deben hacer, lo siguen haciendo porque ya se hicieron esclavos. Y cuando quieren salir ya no pueden, porque ya el esclavo ya los encadenó a un círculo vicioso que siempre termina en destrucción. Entonces, todos cuando nos vemos atados a algún pecado queremos ser libres y buscamos ser libres de muchas maneras, solamente hay una. Y es a través de la palabra de Jesús. Mi esposa y yo hemos puesto a prueba esto que dijo Jesús y es cierto. Hemos aconsejado esto a adictos a la piedra, adictos a la marihuana, adictos al esto se llama cigarro, a homosexuales, lesbianas, a quienes tienen el vicio de pues robar o mienten simplemente por placer y de pronto se dan cuenta que están esclavizados y cuando nos buscan porque de pronto han oído esto que hemos dicho, quieren asegurarse que sí es cierto y les decimos, te aseguramos que sí es cierto y hasta apostamos casi, ¿no? Y lo que les decimos es esto. Y amados, ustedes que me están escuchando, ustedes que están ahí dentro de un cerezo, que están aquí vía telefónica o que están aquí en el Zoom, en el Facebook o en el YouTube,
si tú tienes un hábito oculto, algo que haces y que ya estás harto y ya no quieres hacerlo, pero vuelves y vuelves y vuelves y estás encadenado a eso y ya probaste de todo, fuiste a un retiro, a un encuentro, a un posencuentro, a un desencuentro, a un requete encuentro, ya te gastaste todo tu dinero en encuentros y desencuentros y reencuentros y malencuentros. Y ya te ungieron con aceite y ya oró por ti el apóstol y el superapóstol y el arcángel y el obispo y ya fuiste a este lugar y a este otro para que oren pues por ti y nada de eso funciona, pues nada de eso funciona. Nada de eso funciona. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo cuál es la única cosa que funciona y es su palabra. Y el reto que les damos es, mira, vas a leer de principio a fin, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, 10 veces, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, una y otra, y otra, y otra, y otra. Y cuando hayas acabado, hablamos de la adicción que tienes y qué fue lo que lo pudo haber pues provocado, qué es lo que le enseñan, etcétera. Y los mandamos a sus casas. Quienes nos han hecho caso, hay quienes no nos hacen caso, piensan que es muy fácil, piensan que, ay, ¿a poco así nada más? Y no lo hacen, pero quienes nos han hecho caso, no es fácil. Leer los evangelios no es fácil porque Satanás se va a oponer, la carne se va a oponer, el mundo se va a oponer, pero si te esfuerzas, si te sacrificas, y de verdad permaneces en la palabra de Cristo, se cumple lo que Jesús dijo. Te vuelves un verdadero discípulo, conoces la verdad y la verdad te hace libre. Y en 2 o 3 meses nos hablan o nos vienen a ver contentos, felices, declarando, ya soy libre, ya dejé el alcohol, ya dejé la droga, ya dejé el homosexualismo, ya dejé el lesbianismo, ya dejé esto, ya dejé el otro, ya fui libre, ya tengo un cambio, lo puedo experimentar. Esto es cierto, esto es verdad, este es el evangelio, Jesús, la palabra de Cristo. Y yo te quiero retar a eso. Si tú has intentado todo y sigues recayendo y recayendo, y aun cuando lo haces oculto y nadie lo ve, ya estás harto o ya estás en un cinismo tal que pues ya, yo conocí a un, entre comillas, pseudo pastor que pues fumaba y fumaba y todo el tiempo fumaba. El único tiempo donde no fumaba era cuando estaba en el púlpito y él decía que pues no era malo y que pues pues que no había ningún problema. Se murió prematuramente, cáncer en la garganta, primero se quedó mudo y luego se fue. ¿Por qué? Porque el que hiriere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, y nuestro cuerpo es su templo, y cualquier cosa que dañe al cuerpo, al templo de Dios, al cuerpo, es pecado. Entonces no nos engañemos, no nos engañemos. Entonces pongamos esto en práctica, pero esto nos lleva a la octava cosa que aprendemos a Cristo. El principal obstáculo para someter nuestra carne a la voluntad de Dios es el temor. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó diciendo, levántense y no teman. Hay un temor inherente en la mente y en el corazón de los que son adictos a algo. Ya se acostumbraron a eso, ya es parte de sus vidas. Como más o menos ahí la van llevando, pues no hay bronca, pero cada vez van tropezando y cayendo y tropezando y cayendo. Bendito sea Dios por las cárceles, porque las cárceles hacen que el ser humano, y no todos, pero algunos, se den cuenta, ya toqué fondo. Ahora sí que me doy cuenta que lo que estoy haciendo está mal, que mi estilo de vida trae consecuencias y esas consecuencias son reales, esas consecuencias son graves, y tengo que hacer algo al respecto, tengo que modificar mi estilo de vida, tengo que hacer algo para que ya no me siga hundiendo cada vez más, porque hay quienes ni en la cárcel
abren los ojos en la cárcel, siguen delinquiendo, siguen haciendo el mal, pero porque no conocen posiblemente que hay una salida, piensan que ya están condenados a eso. Yo me he encontrado con muchos que me han dicho, pues es que yo nací para esto, yo nací para extorsionar, yo nací para robar. Hasta uno, pues me lo dijo bíblicamente, ¿no? Hay vasos de honra y hay vasos de ira. Yo soy un vaso de ira, yo ya estoy destinado para hacer el mal. Pero y dijo, y si no hago el mal, ¿de qué pues vivirían los policías y los custodios? Le dije, no, es que no es así. Cristo ha lanzado la oferta a todos, sin excepción. Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y qué bueno que te das cuenta que estás mal, pero no quiere decir que así tienes que continuar. Cristo te ofrece cambiarte si tú quieres, pero se tiene ese miedo. Se tiene miedo y hay muchos miedos asociados al cambio. Cuando empiezan a, pues, leer las escrituras, empiezan a poner en práctica esto, una de las cosas que te vas a dar cuenta es que van a empezar a pasar cosas sobrenaturales en tu vida. Satanás se va a oponer a ti. Y como él sabe que el miedo es el principal obstáculo, te va a querer meter miedo. Te va a querer meter miedo de muchas formas, sea que te lo meta por sueños, por pesadillas, que se te sube el muerto, como dicen, que empieces a tener manifestaciones diabólicas allí, empieces a ver cosas raras, a oír ruidos, y todas esas cosas existen y son hechas por demonios, no por espíritus de muertos ni por fantasmas, sino por demonios, y son reales, son reales. Y te va a meter miedo y se va a asegurar que asocies el que estás metiéndote con la palabra de Jesús y que eso pasa. Y que cuando lo dejas de hacer, ya no pasa. Ten cuidado. No tengas miedo. Satanás no te puede hacer daño. Nomás hace ruido. Es más, algo que yo he aprendido en la cárcel es que cuando alguien amenaza a alguien es porque no va a hacer nada. Perro que ladra no muerde, ¿no? Los que amenazan lo hacen porque no lo van a hacer. Quien lo va a hacer, lo hace, ¿no? Por eso ese dicho, ¿no? Del toro bravo y del toro manso. Dios, cuídame del toro manso, porque del toro bravo de ese yo me cuido, porque hay quienes no dicen nada y matalas callando ahí, ¡pum! Cuando menos se dan cuenta, ya dieron el golpe y el otro ni siquiera lo esperaba. El que amenaza, el 90% de las amenazas no se cumplen. Hay quienes tienen estadísticas del 95% de las amenazas no se cumplen. Quienes amenazan a otro con matar, nunca lo hacen. Perro que ladra no muerde. Satanás es así. Las estadísticas con Satanás son el 100%. El 100% de sus amenazas no tienen efecto. El único poder que Satanás tiene sobre ti es el que tú le das. La única arma que Satanás tiene contra ti es la mentira. Satanás no nos puede tocar. Si el diablo nos pudiera tocar, ya nos hubiera matado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo nos hubiera, mientras estamos durmiendo, nos ahorca ya, pero no puede, no puede. Por eso es que lo que hace es, nos metes pensamientos de tristeza, de desesperación. ¿Para qué? Para que nosotros nos suicidemos. Yo lo intenté 3 veces cuando no conocía a Cristo. Satanás te odia, por eso te lanza esos pensamientos tan horribles a la mente, esas ideas tan asquerosas, porque te quiere hacer sentir culpable, quiere que tengas miedo, quiere que pienses que si te metes con Dios te va a venir desgracia. Muchos tienen esta idea, no, yo no me meto con Dios porque me va a venir una desgracia, me va a quitar esto, y tienen miedo de que Dios les quite. Y están muy equivocados. Dios no es un aguafiestas. Si Dios nos quita algo es porque nos va a dar algo 10 veces mejor. Dios quiere lo mejor para nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero tienes que sobreponerte al miedo que el diablo va a poner en tu mente, de que si te metes con Dios vas a perder lo que tienes. Ese placer, ese placer momentáneo que te produce el pecado,
temes perderlo, aun cuando sabes que después del placer viene muchas tristezas, se aferran a ese poquito de placer que les produce ese pecado que los está destruyendo. Yo conocí el testimonio de una pareja. Hoy ellos son misioneros y sirven a Dios desde hace muchos años, pero él era un hombre alcohólico. Ellos eran pues narcos, tenían hacían pues muchísimo dinero y vivían así en una casa de lujo con pues cosas buenas. Y el esposo, después de irse de parranda con los cuates, cuando pues llegaba a la casa, él venía pues ya pues borracho. Y ella cuenta que esos 5 minutos de amor, de ternura, de romance que el esposo le daba cuando pues volvía y que la acariciaba y que le hablaba pues palabras bonitas, le hacían soportar todo lo que ya sabía que venía después. Porque después de 5 o 10 minutos de cielo y de mi amor y eres lo máximo, de pronto decía, ¿quién está acá? ¿Quién estuvo acá? Y empezaba con los celos. Por eso dice la escritura, no se embriaguen con vino porque hay disolución. O sea, el vino hace que seamos más alegres, más generosos. El que se empieza a emborrachar invita, ¿no? Y de pronto está, no, tú eres mi carnal, tú eres mi hermanazo, tú eres, no, tú y yo para siempre, y causa disolución, porque al rato yo soy tu padre y al rato se mientan la madre y al rato se pegan y se sangran, y híjoles, y siempre acaban mal, porque el alcohol saca lo mejor de ti, pero también saca lo peor de ti. Cristo saca lo mejor de ti y esconde lo peor de ti. Entonces, ya cuando empezaba con eso, destruía todo, la tele, el horno de microondas, todos los electrodomésticos, rompía todo, buscando al amante en la casa, buscando alguna evidencia, y obviamente no encontraba nada. Al otro día, pues, mandaba a alguien a comprar para reponer todo lo que había roto, pero así pasaba frecuentemente, y ella tenía miedo de perder esos 5 o 10 minutos, aun cuando sabía que iba a ser golpeada, que iba a ser un escándalo. Ella aguantaba, porque tenía ese miedo, pero llegó un punto en que dijo, ya basta, y en una ocasión estuvo a punto de quitarse la vida y quitársela a él y destruir todo. Dios tuvo misericordia. No tengas miedo. Ya les habían hablado a ellos de Cristo y ella no se quería entregar a Cristo porque tenía miedo. Decía, bueno, si me convierto a Cristo, pues ya ni siquiera voy a tener los 5 o 10 minutos del marido que tengo, aun cuando después se vuelva un monstruo. Pero se atrevió a entregarse a Cristo, a obedecer a Cristo, y su vida, su hogar, su matrimonio, su familia fueron transformadas radicalmente. Entonces, tenemos que vencer el temor, el miedo, y no creerle a Satanás. Esto nos lleva a la 9ª cosa que aprendemos a Cristo. Jesús es más que suficiente para transformarnos y bendecirnos. No necesitamos nada más que a Jesús. Al tener a Jesús, lo tenemos todo. Lo voy a leer otra vez. Jesús es más que suficiente para transformarnos y bendecirnos. No necesitamos nada más que a Jesús. Al tener a Jesús, lo tenemos todo. Y es importante que entendamos esto, dice, porque cuando cesó la voz y ellos alzaron los ojos y miraron, no vieron a nadie más que a Jesús. Porque es lo único que necesitamos. Ninguna iglesia, ningún ministerio, ningún pastor, ninguna enseñanza, nada, absoluta, ningún retiro, ni encuentro, ni posencuentro te puede transformar y bendecir. Solamente Jesús. Y a Jesús lo tenemos en nosotros. Lo mejor
no está por venir. Lo mejor ya vino hace 2000 años. Jesús es lo mejor que podemos tener. Jesús es lo mejor de Dios para ti y para mí. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos, echar mano de la vida eterna que es Jesús, aprender a vivir, aprender a descubrir los tesoros. Por eso Pablo, cuando oraba por los de Efesios, por los de Éfeso, perdón, por los Efesios, les decía, yo pido al Dios y Padre, dice, que alumbre los ojos de su entendimiento, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, porque la Escritura dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por medio del conocimiento de Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia para que heredásemos preciosas y grandísimas promesas por medio del conocimiento de Jesús. A medida que vamos conociendo a Jesús, vamos descubriendo las riquezas, los tesoros, la herencia que ya nos fue dada. Todo lo que necesitamos ya nos fue dado, pero necesitamos descubrirlo y echar mano de eso. Jesús es más que suficiente para transformarnos y bendecirnos. Estoy escuchando a un hombre que, pues ahora sí que solamente había tenido malas referencias de él, pero cuando en el Callado, pues llegamos a la parte de las señales y las maravillas, se cuenta la historia de él en los años 40, cómo de joven intentó poner en práctica lo que pues Jesús dijo y fue enviado por su denominación a la India y fracasó totalmente. Cuando él vuelve, se meten a orar él y su esposa durante un año preguntándole a Dios, ¿qué pasa? Háblanos, y se meten duro con Dios. Y entonces Jesús le habla y le muestra que lo único que necesita es a Jesús. Y entonces se va, vende su carro, vende lo poquito que tiene porque Dios los manda para Jamaica, pero ya se va solo, sin la cobertura de nadie, se va él solo por mandato de Dios, en contra incluso de sus propios, pues, líderes, pero se va con Jesús. Él mismo dice, dejé de ser un cristiano denominacional y me convertí en un cristiano de Jesús, y empieza a ver milagros, y ciegos ver, y sordos oír, y mudos hablar, paralíticos levantarse, y empiezan a contarse por decenas y por cientos, y visita en su vida más de 80 países, y en cada país sucede milagro tras milagro tras milagro, y las campañas que hace son sin música, sin concierto, nada más su esposa, él y la Biblia, y es una cosa impresionante. Entonces he estado escuchando pues enseñanzas de él. Muchos todavía tienen prejuicios en contra de él. Es Tommy Lee Osborne o T.L. Osborne, y no he encontrado algo raro en lo que enseñe él. No sé si ya de grande pues se desvió, no lo sé, pero lo que yo oigo de él cuando era joven, en algunas pues grabaciones ahí un poco arcaicas, pero que están allí en el YouTube, y yo lo poco que he oído hasta hoy, lo he oído muy centrado en Cristo. Y cuando él da un congreso a unos pastores en España, les dice, yo no he venido aquí a bendecirles, porque ustedes ya están bendecidos, porque tienen a Jesús. Yo no he venido aquí a enseñarles, porque ustedes tienen la unción en ustedes, el Espíritu Santo que les enseña todas las cosas. Yo no he venido aquí para mostrarles nada, porque tienen al Espíritu Santo en ustedes y el Espíritu Santo les revela todo. Yo no tengo ningún don especial, porque a él siempre le decían, oiga, ¿y usted qué dones tiene? Le decía, yo no tengo ningún don. Yo lo único que tengo es a Jesús, y él es el que hace las cosas. ¿Yo de qué me puedo gloriar? Y dice, he venido aquí
a estar con ustedes para animarlos, para impulsarlos, para desafiarlos a que vayan a las calles, a los mercados, a las plazas, a que vayan a los pueblos a bendecir a la gente con la bendición que ya tienen, a hacer milagros y sanidades y señales y prodigios, porque eso es una promesa para todos los creyentes. Es algo que ya nos fue dado. Yo quiero desafiarlos, quiero moverlos a hacerlos, quiero convencerlos de que para ser feliz, para hacer la obra de Dios, no se necesita absolutamente nada, sino solamente a Jesús. Obviamente, al principio la denominación, pues lo echó fuera, le decían que era un milagrero. Luego, cada país donde iba, los pastores, la Asociación de Pastores Evangélicos cristianos del país se unía en protesta, escribían cartas para el para el que se llama gobierno, que no lo dejaran ir, hasta hacían marchas protestando para que se fuera y no le dejaran hacer la campaña que quería hacer, le echaban a la policía. Los pastores, algo parecido como con Cristo, ¿verdad? Porque no mandaba a ninguno de los que curaban, lo mandaba a ninguna iglesia. Les decía, usted ya fue sano, Cristo le sanó, ya tiene a Cristo, vaya a su casa, lea la Biblia con su esposa y con sus hijos y allí aprendan de Cristo y bendigan a otros porque no necesitan a los hombres, no necesitan a las instituciones. ¡Qué revolucionario! Eso fue en los años 30 y 40, ¿eh? O sea, estamos hablando que han pasado pues 80 años, 70 años de eso. No sé qué habrá pasado después, porque en la denominación en la que yo nací en Cristo, pues hablaban pues mal de él, lo asocian, hay una secta que se pues formó y tomó como bandera a este hombre, pero este hombre, hasta donde sé, no lideró esa secta porque él no lideró ninguna iglesia o movimiento, que se llama Solo Jesús, que niegan al Padre y al Espíritu Santo, y eso está totalmente mal. Eso obviamente está mal, está fuera de contexto de lo que la Biblia nos dice, pero igual, basándose en Jesús, han surgido los mormones y los testigos de Jehová y los adventistas y los abatistas, y no por eso Jesús está mal. El punto es, pues, que lo único que necesitas lo tienes allí dentro de ti. Es Jesús. No es ni este ministerio ni ningún otro. Jesús es lo único. Y cuando uno entiende eso y uno recurre a Jesús allí en su soledad, allí en donde está y toma la palabra de Dios y se ciñe y se enfoca en los evangelios, la transformación no tarda, la transformación llega. Esto nos lleva a la 10ª cosa que aprendemos a Cristo, que la resurrección de Jesús es el punto de partida para 3 cosas: para la salvación, para la conversión y para la segunda venida. Porque si vemos a Jesús como un simple hombre, como un simple mortal, como un gran sabio, como un gran maestro, no va a tener ningún efecto en nuestras vidas. Dice aquí, cuando descendieron ellos del monte, Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, diciendo, no digáis a nadie la visión. Fíjate cómo le llama a Jesús, porque ellos estaban, ahora sí que estaban cargados de sueño, estaban en un éxtasis, estaban entre despiertos y dormidos, que es lo que significa el éxtasis. Una de las definiciones, hay varias definiciones, en este contexto es eso, el éxtasis, y lo que están viendo no es algo que podían ver cualquiera o todos, era algo que estaban viendo ellos, por eso le llama visión. Y les dice, no le digan a nadie,
sino hasta que yo resucite de los muertos, y ellos no entendían bien qué será eso de la resurrección de los muertos. Por eso es que cuando va María Magdalena y la otra María y se llama Salomé y las otras a decirles, ha resucitado el Señor, no está en la tumba, ellos no lo pueden creer. Ellos no lo pueden creer, tampoco le creen a los dos discípulos que iban para Emaús, tampoco les creen hasta que se les aparece y les reprocha su incredulidad de no haber creído a los que les habían dicho. Pero es la resurrección lo que hace la diferencia, saber que no estamos siguiendo una doctrina, que no estamos siguiendo una filosofía, una religión más. Yo me hice ese cuestionamiento, me planteé eso cuando empecé. Dios me libró de muchas cosas, de muchas adicciones, cambió mi vida radicalmente. Y de pronto yo dije dentro de mí, ok, ya vi el cambio, pero la iglesia donde estoy, ¿no será que ellos están mal? Porque ahí donde yo iba decían que ellos eran los que tenían la verdad. Y yo dije, ¿y no será que estoy en una secta? Y los testigos de Jehová dicen que ellos son, los mormones que ellos son, y cada uno dice que ellos son los que tienen la verdad. Y dije, pues si hay alguna religión verdadera, pues lo debe decir la Biblia. Y me puse a leer la Biblia, pero ya con un enfoque, buscando cuál era la religión verdadera, cuál era la iglesia verdadera. Y después de leerla en un lapso de unos 3 años, unas 10 veces, ida y vuelta, 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 buscando eso. Bueno, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es? Encontré que no hay ni religión verdadera, ni iglesia verdadera, que solamente hay Jesús. Que no es una religión, que no es una doctrina, que no es un dogma, es una persona viva. Habla la Biblia de una religión pura. La religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y vivir en santidad. Es una religión pura, pero la religión verdadera no existe, porque lo que existe es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero Jesús resucitado, Jesús vivo. Cuando entendemos que Jesús está vivo y que entra en mí, eso produce la salvación. ¿Por qué? Porque a los que creen en su nombre y lo reciben, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos salvos por la fe cuando Jesús entra a nuestro corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero también la conversión, porque una cosa es la salvación y otra cosa es la conversión. Son dos acontecimientos diferentes. La salvación se da cuando recibimos a Cristo, pero no sucede ningún cambio en nuestra vida. El único cambio que hay es que ya no sentimos la culpa, ya no sentimos la vergüenza, la carga de nuestros pecados, ya nos sentimos libres de la pena, se nos quita el dolor, experimentamos gozo, pero seguimos viviendo igual, seguimos haciendo lo mismo de siempre. No hay ningún cambio de vida. Yo fui salvo y seguía tomando todos los viernes y fumando como loco y fornicando. Yo seguía con eso y a todo mundo le hablaba de Cristo y de la experiencia que yo había tenido y estaba con el cigarro y con la cuba, con las chelas y con una novia y con otra y les hablé a todos de Cristo porque yo era salvo, pero no me había convertido. Y cuando empecé a leer la Biblia, cuando empecé a leer los evangelios y me di cuenta que tenía que cambiar, hubo un aspecto que dije, no, esto no. Y le dije a Dios, guardé la Biblia y dije, yo ahí sí no le entro. Si se trata de eso, aquí muere, pero Dios es tan hermoso que me arrinconó, me orilló, me dejó en un callejón sin salida y no me quedó de otra más que decirle a Dios, está bien, tú ganas. Y entonces decidí, porque Él no nos obliga a cambiar.
pero sí nos puede orillar y arrinconar hasta que no nos quede de otra más que elijamos el cambio y tomemos la decisión para dejar las cosas que sabemos que nos hacen daño. En mi caso era la fornicación lo que yo no quería dejar. Y así, etapa tras etapa, la conversión se fue dando. La conversión se llama en los evangelios y en el libro de los Hechos el nuevo nacimiento o el bautismo en el Espíritu Santo. Y es cuando uno empieza a dejar los malos hábitos. Por eso es que el que está en Cristo, nueva criatura es, esa es la salvación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, esa es la conversión, un cambio de vida, un cambio de hábitos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Y eso, el punto de partida es que Jesús está vivo, que Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso les dijo, miren, esto no lo van a entender hasta que yo resucite, hasta que yo esté vivo, porque es Cristo en nosotros quien hace la obra. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El problema es que nosotros queremos hacer las cosas y siempre fracasamos, pero cuando dejamos que Cristo en nosotros las haga, eso hace la diferencia, porque convertirse, vivir en santidad, no es esforzarme por dejar de hacer algo o tratar de imitar a Cristo o trabajar para Él, sino dejar que Cristo en mí es yo hacerme a un lado, negarme a mí mismo y dejar que Cristo en mí tome las riendas y que Cristo en mí lo haga. Cuando me llegó el punto de tener que perdonar, yo definitivamente dije, no puedo. Y el que me enseñó me dijo, ni vas a poder. Tiene que hacerlo Cristo en ti. Dile a Cristo, no quiero y no puedo, pero por fe lo voy a hacer. Y dije, perdono. Y lo dije muchas veces durante meses hasta que experimenté que el dolor, el resentimiento ya se habían ido, la conversión. Y la segunda venida también está asociada con la resurrección de Jesús, porque si Cristo no resucitó, pues, ¿quién es el que viene? Pero Cristo resucitó y estuvo por 50 días con ellos en la tierra, por 40 días apareciéndoseles en distintas formas. Y el último día que estuvo con ellos, les da la gran comisión y después empieza a elevarse y se va así flotando como Superman, ¿no? Se va pues volando, pero simplemente es llevado al cielo y es llevado al cielo y los 11 discípulos están así con los ojos en el cielo viendo a ese Jesús que acababa de comer con ellos, de estar con ellos, ser elevado al cielo y de pronto dice que una nube lo cubrió de sus ojos, esa nube de luz, la misma nube que está aquí. Y aparecieron dos ángeles que les dicen, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así como le han visto irse, así le verán volver. Qué impresionante. Ese mismo Jesús, no otro. El mismo Jesús que caminó por Jerusalén, por Galilea, que nació en Belén y que se crió en Nazaret con un cuerpo glorificado, resucitado, es el mismo que regresará. Y esto nos lleva a la 11ª cosa que aprendemos a Cristo. Es que las profecías de las Escrituras confirman la vida, muerte, resurrección y segunda venida de Jesús. Cuando les dice esto el Señor, inmediatamente ellos preguntan, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? O sea, lo que le están preguntando aquí es de la segunda venida de Cristo, porque las Escrituras hablaban que el Mesías iba a venir a la tierra, pero antes que el Mesías viniera, iba a venir Elías a restaurar todas las cosas.
Cuando estudiamos profecía en el Antiguo Testamento, aprendemos por este episodio y esta enseñanza de Jesús que las profecías de la Biblia tienen dos niveles, por así decirlo, o tienen dos, ¿cómo se los explico para que quede claro? Tiene dos tiempos diferentes. Cada profecía tiene dos tiempos diferentes. Dos esquemas. Ahorita obtengo la palabra que ya tengo aquí en mi mente. La profecía dice que Jesús nacería en Belén. Dos dimensiones, dos o más, ¿no? La profecía dice que Jesús nacería en Belén, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. La profecía dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Esa profecía del nacimiento de Jesús tiene la dimensión histórica, ¿sí? Que es cuando Jesús nace hace 2000 años en un establo en Belén, y tiene la dimensión personal, cuando Jesús nace en nuestro corazón. Y las profecías de la Biblia son así, se pueden aplicar en dos o más dimensiones. Apocalipsis dice algo tremendo. Después de que habla de las plagas y de las copas de la ira y de todo lo que va a pasar sobre la tierra en el fin del mundo, al final dice, si alguno añadiere algo a la profecía de este libro, Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro. Espérame, las plagas descritas en Apocalipsis son plagas de destrucción sobre el mundo, sobre el planeta Tierra, sobre las naciones. Pues bueno, ahí está la dimensión profética del fin de los tiempos, del fin del mundo, del día final. Pero esas mismas profecías tienen una dimensión personal que se pueden aplicar de manera personal en nuestra vida. Entonces, la profecía decía que venía el Mesías a cambiar todo, a vencer el mal. Y eso tiene dos dimensiones. La primera dimensión es que vino a vencer el mal en los corazones de los hombres, y la segunda dimensión es que va a vencer el mal en su totalidad al final de los tiempos. Por eso es que los judíos no podían ver, ni pueden hasta el día de hoy ver eso, porque Dios ha puesto un velo sobre ellos. Pero dice, pero cuando el velo se ha quitado, se convertirán al Señor, porque verán claramente que la profecía es así. Entonces, la profecía decía, antes de que venga el Mesías a vencer el mal, a triunfar sobre el mal, sobre el pecado, a quitar el pecado, y eso de triunfar sobre el mal, vencer el mal y quitar el pecado, es la dimensión de la primer venida, cuando vino a triunfar sobre Satanás en la cruz y en la tentación, cuando vino a vencer el pecado en su propia carne y a quitar el pecado al ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo al ser sacrificado por nosotros. Y la segunda dimensión es cuando venga y derrote al anticristo y a sus ejércitos, cuando establezca su reino en la tierra y lance a Satanás y a sus demonios al lago de fuego por la eternidad. Ahí están las dos dimensiones. Bueno, antes de que sucediera o antes de que suceda eso en la profecía, la escritura dice que primero va a venir Elías, que antes de que el Mesías venga
a conquistar, a vencer y a quitar el pecado, va a venir Elías a restaurar todas las cosas. Pero ese Elías, esa profecía de Elías que predice que el profeta vendrá para restaurar todas las cosas, está en dos dimensiones. La primera dimensión es Juan el Bautista. La segunda dimensión es uno de los dos testigos que vienen a dar testimonio en todo el mundo con gran poder. Uno de ellos es Elías, definitivamente, porque hace pues caer fuego del cielo, lo describe muy bien. El otro puede ser Moisés, puede ser Enoc, eso ya son especulaciones, ¿no? Pero antes de que Jesús venga de nuevo a la tierra, va a venir Elías con gran poder a restaurar todas las cosas. Entonces viene Juan y predica, él es la voz de uno que clama en el desierto, preparen la venida del Señor. Él venía preparando la venida de Cristo. En un sentido, nosotros somos Juan, porque estamos, así como Juan anunció la venida de Cristo y bautizaba a la gente para que estuviese preparada para recibir a Cristo cuando se manifestara, de igual nosotros como iglesia estamos ejercitando de algún modo el ministerio de Juan, porque anunciamos la segunda venida de Cristo para que la gente esté preparada cuando el Mesías venga por segunda vez a la tierra. Nosotros estamos esperando su segunda venida porque ya vino por primera vez. Y les animo, los que aún no han pues tomado el curso de Jesucristo y la Biblia, pues tómenlo. Ahora sí que ahí hay una lista de las 350 profecías cumplidas en la primera venida de Cristo. 350 profecías fueron cumplidas en la vida y el ministerio de Cristo los 3 años que estuvo aquí sobre la tierra, y bueno, desde su nacimiento, ¿no? Y ahí viene la profecía del Antiguo y el cumplimiento. Les recomiendo ampliamente que lo vean para que tengan esta seguridad, para que tengan esta certeza de que Jesús viene por segunda vez, y no es invento de Pablo o de algunos, es algo que desde hace miles de años fue anunciado y fue profetizado. Y 12avo, nos lleva la 12ava cosa que aprendemos a Cristo, es que las profecías de las Escrituras revelan dos planos de cumplimiento, como les estaba explicando en el punto anterior, pero aquí ya vamos más específicamente a la primera y la segunda venida de Cristo. Dice, más les digo que Elías ya vino. Entonces, Juan el Bautista no era Elías. Juan el Bautista era Juan, nacido de la unión de Zacarías y Elizabeth. Fue un niño que nació en esta tierra, un niño real. Sin embargo, hay mucho debate todavía acerca de si, cuando dice que vendrá con el espíritu y el poder de Elías, si está hablando que el espíritu de Elías, o sea que Elías, el Elías del Antiguo Testamento, dejó su cuerpo y se pasó al cuerpo de Juan, pero eso ya es metafísica, ya es transferencia de espíritus, ya es, híjoles, es un terreno muy delicado en el cual se meten algunos y terminan en doctrinas extrañas, erróneas y se llama diversas, y a mí pues me contaba uno que tomando esto
esta verdad de que pues dijo pues Jesús, ¿no? Que si lo queremos recibir, que Juan es Elías y que Elías vino con el espíritu, perdón, que Juan vino con el espíritu de Elías, o sea que el cuerpo de Elías, el que acababa de estar con este que se llama Jesús, se quedó de algún modo allí, pues, no sé, en una silla o en una cama. Su espíritu salió de él y vino y se metió dentro del embrión en el vientre de la madre de Juan, Elizabeth, y cuando nació, pues era el mismo Elías que había matado a esos 800 profetas de Baal, que había hecho descender fuego del cielo, en el cuerpo de un ser humano. Pero, ay, 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 eso contradice totalmente las enseñanzas de las escrituras. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué pasó con el espíritu del embrión? Porque el embrión es un ser humano. Dice ahí, mi embrión vieron tus ojos. Cuando Elizabeth recibe a María y María la saluda, Elizabeth reconoce que el que está en el vientre de María tiene personalidad y es el Salvador del mundo. Por eso es que por revelación les dado y le dice, ¿qué es esto? ¿Quién soy yo que la madre de mi Señor, o sea, mi Señor que está allí adentro de ese vientre, viene a mí? Porque en cuanto escuché tu salutación, mi criatura, o sea, Juan el Bautista que estaba aquí, saltó de alegría en el vientre. Y está hablando de que ese que está en el vientre ya tiene personalidad y tiene nombre y tiene un destino dado por Dios. Entonces, eso, mis amados, es una interpretación equivocada. Es una interpretación errónea. Yo durante un tiempo la consideré y dije, pues sí, es posible, pero contradice la enseñanza general de las Sagradas Escrituras, y todo lo que contradiga la enseñanza general de las Sagradas Escrituras debemos desecharlo. Además, da lugar a un montón de otras cosas. Este hermano en Cristo en el Reclusorio Norte que usaban esto como base, él aprendió a sacar su espíritu y en espíritu iba y pues volaba, viajaba, y esas cosas son ciertas, pero son diabólicas. Ya luego él se dio cuenta que cada vez que se iba a dar sus paseos, estando preso, pues salía a la calle en espíritu. Cuando pues volvía, ya notaba cambios en su personalidad porque algunos otros espíritus se le habían metido. Él no conocía a Cristo. Cuando él conoció a Cristo, renunció a todo eso. Y cuando él me escuchó explicar esto, que no lo expliqué bien, me dijo, mira, eso no está bien porque contradice lo que la Escritura dice, ¿no? Entonces, cuando dice en el espíritu y el poder de Elías, no es que Elías, su espíritu vino a morar dentro del cuerpo de Juan, sino en el poder, en las pisadas, en la forma, en el ánimo. Ahora sí que nosotros tenemos que, pues, proceder en el espíritu de los apóstoles, no porque los apóstoles se metan a nosotros, sino que tenemos que tener el mismo fervor, la misma pasión, la misma línea, pues es a lo que se refiere. Entonces, en este plano, en esta dimensión, en la primera venida, Juan era Elías. O sea, el Elías de la profecía no necesariamente tenía que ser el Elías de los profetas del tiempo, ¿no? En el cual existió, aun cuando Elías fue llevado al cielo. Si así fuera, hubiera dicho, pues lo acaban de ver, pero ¿cómo es posible si el espíritu de Elías está en Juan y pues aquí está Elías? O sea, como que es confuso.
Y Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz. Entonces, todas las profecías están en dos planos. ¿Y eso en qué me afecta o me beneficia? Pues en mucho. Porque uno de los planos somos nosotros, es nuestro corazón. Se profetizó que Cristo iba a nacer. Bueno, nació en Belén, pero también nació en nuestros corazones. Se profetizó que Cristo iba a sanar iba a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, la boca de los mudos, iba a levantar a los paralíticos, iba a sanar todas las enfermedades. ¿Estás enfermo? Tú puedes hacer que esa profecía se cumpla en tu vida, porque también está en un plano personal. Entonces, todo lo que se aplica a Jesús en su primera venida, se aplica también a mí en mi vida personal. Dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar sus heridas, a liberar a los oprimidos, a sacar de la cárcel a los presos. Fíjate, Jesús vino a sacar de la cárcel a los presos. Esa es una promesa para ti, es una profecía para ti, que Dios va a hacer el milagro de que salgas libre independientemente de los años que traigas encima. Y lo digo para los que están en los teléfonos y los que nos están escuchando dentro de alguna cárcel. Y yo lo he comprobado a través de los años, de casi 40 años, que la razón principal por la que un hombre que está preso y conoce a Cristo no sale de la cárcel es por falta de crecimiento espiritual. No es la única razón, pero es la razón principal. Yo creo que 9 de cada 10 que no salen es porque no han querido crecer espiritualmente, no han querido consagrarse a Dios, porque esa profecía de que Jesús vino a sacar de la cárcel a los presos y que se cumplió en Barrabás, que estaba condenado a muerte, y que Cristo quedó preso en lugar de él, y pues Barrabás se fue libre gracias a él. También se puede cumplir hoy en nosotros si estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle, a permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos y conocer la verdad, y que la verdad nos haga libres, y entonces que se cumpla en nosotros que somos, como estamos en Cristo, somos ahora nuevas personas. Las cosas viejas, la violencia, la tristeza, la depresión, las drogas, el robo, la mala conducta, la ira, la violencia, la fornicación, la pornografía, la mentira, el engaño y todas las conductas malas y destructivas, todas esas cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una vida de rectitud, de decencia, de mansedumbre, de paz, de gozo, de generosidad, de ayuda a otros, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Una vida de no egoísmo, de no acepción de personas, en la cual vivimos para dar y vivimos para otros, encontrando nuestra felicidad no en que nos sirvan, sino en que nosotros sirvamos a otros, como Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. Y eso produce buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenas personas, buenos vecinos. Eso produce ciudadanos ejemplares. Eso produce gente que ayuda a otras personas a cambiar. Oremos y démosle gracias a Dios por esta palabra. Padre, estamos tan agradecidos por ti, por tu palabra, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Muchas gracias, bendito Señor, por ser tan bueno con nosotros, por haber tenido misericordia de nosotros. Muchas gracias por darnos tu palabra y por mostrarnos hoy cómo podemos ser
verdadera y permanentemente libres. Ayuda a mis hermanos, Señor, que todavía están atados a algún vicio, algún mal hábito, Señor, a poner en práctica lo que aprendimos en esta enseñanza, que es la palabra de Jesús, que es Jesús suficiente para liberarlos, para siempre, Señor, y para transformarnos y hacernos personas de bien, que todo lo que antes éramos quede sepultado y que ahora empecemos a ser personas nuevas, positivas, diferentes, personas que ya no hacen el mal, sino que estamos aprendiendo a hacer el bien. Gracias, Padre, que podamos hacerlo y seguir permaneciendo en ti mientras estemos en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, la paz de Dios con todos ustedes. Dentro de 8 días vamos a ver un episodio fascinante de la vida de Jesús que viene inmediatamente después de que bajan de este monte, cuando hay una multitud y hay un padre que trae a su hijo endemoniado y los discípulos no le pueden sanar. No se lo pierdan, nos vemos en las siguientes actividades que hay. Gracias a todos los que se conectaron desde dentro de algún reclusorio, de algún cerezo en Chiapas. Gracias a ustedes que se conectaron aquí en las líneas telefónicas. Gracias a los que se conectaron vía Zoom, vía Facebook, vía YouTube, a los que van a ver este video posteriormente. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y seguimos en contacto. Bendiciones y muchas, muchas gracias. La paz de Dios con ustedes. Amén.